Él vino diciendo el reino de Dios está muy cerca y sabes que en esta mañana el reino de Dios está muy cerca de nosotros. El reino de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Dios no ha puesto su reino en un rincón de la galaxia. Dios no ha puesto su presencia en algún escondrijo del cosmos, ni siquiera en alguna montaña del Tíbet. Dios se ha acercado a los hombres, porque Dios se ha hecho hombre. Y Él habitó entre nosotros. Y Juan dice, nosotros vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús es Dios hecho hombre. Se acerca a nosotros, se pone a nuestra altura, va a ocupar inclusive nuestro lugar. Va a hacer una obra tremenda para poder salvarnos a toda la humanidad, sin acepción de personas, sin importar la raza, sin importar la cultura, sin importar la procedencia. Jesús vino para que todas las personas sean salvas, sean libres, se reconcilien con Dios. Y alguno podría pensar, y bueno, ¿y salvo de qué? Bueno, salvo del pecado, salvo de la maldad de este mundo, salvo de la condenación, salvo del infierno, porque el pecado lleva a la muerte y la muerte nos conduce a una eternidad en sufrimientos inenarrables, inimaginables. Pero Jesús vino a poner solución al problema del pecado, porque Él tomó el pecado sobre cada uno de nosotros, sobre Él. Él tomó el pecado sobre sí mismo, pagó la condena, pagó la deuda, pagó la culpa tuya, la mía. Y al morir saldó la deuda y al resucitar nos regaló una vida nueva, una vida con Dios, una vida abundante, una vida eterna. Y dice la palabra de Dios que Él le dijo al ladrón cuando estaba en la cruz, y ese ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ese hombre al último momento, a punto de morir, se volvió a Dios, se volvió a Jesús y recibió una promesa tremenda. Hoy te veo en el paraíso. Hoy recibes la vida eterna. Y cuando tú y yo creemos en Jesús, nos volvemos a Dios por medio de Jesús, nosotros tenemos esa seguridad bendita de que al morir nos vamos al paraíso con Él. Nos vamos a la presencia de Dios. Y eso es tremendo, la seguridad de la salvación. Pero Jesús dijo también que ante esta buena noticia, que es necesario que tú la creas, que yo la crea, es necesario arrepentirnos, es necesario cambiar nuestra manera de conducirnos. Pero la palabra arrepentimiento significa algo más, porque a veces pensamos que arrepentirse es como, he metido la pata, qué mal que me siento una mala persona. Eso es remordimiento más bien. El arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar y por lo tanto cambiar la manera de actuar. Y quiero que me acompañes a un pasaje que está en Lucas capítulo 13. Dice que en ese tiempo había algunas personas que le contaban a Jesús algo que había sucedido. Y Lucas 13, verso 1 dice que le hablaban acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Era algo muy terrible mezclar la sangre con sacrificios paganos. Era algo terrible para un judío. Y entonces le hablaban a Jesús. Oh, fíjate Jesús, lo que ha pasado, lo que le ha pasado a esos galileos. Qué manera más horrible de morir. Qué cosa más terrible que les ha pasado. Bueno, no se sabe muy bien a qué se referían, qué habían hecho estos galileos. Algunos piensan que eran seguidores de un tal Judas Galileo, que decía que no había que pagar tributo a los romanos. Hechos 5 nos cuenta que este tal Judas murió y su movimiento fue dispersado. Y dicen que Pilato había ordenado perseguirlos. Otros dicen que
tenía que ver con una propuesta de Pilatos de hacer un acueducto, pero usando dinero del templo. Esto originó una gran rebelión, porque para un judío usar el dinero del templo para pagar una obra pública que tenía bueno, era algo tremendo. Y algunos dicen que estos eran galileos que estaban metidos en ese asunto. Pero ya sea que fuera por el tema de Judas o por el tema del acueducto, lo que le estaban diciendo a Jesús en pocas palabras era: oye, maestro, fíjate lo que les ha pasado. Seguro que eran mala gente. Seguro que algo malo estarían haciendo. Y Jesús, en Lucas 13:2, les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Sabes que los judíos tenían una manera de pensar? Y en la manera de pensar de los judíos era: si tú sufrías, era porque estabas pecando. Para un judío, si tú sufrías, era porque estabas pecando. Si estabas enfermo, era porque estabas pecando. Si eras pobre, era porque estabas pecando. En fin, era porque estabas pecando. Esa era la manera de pensar. Entonces estaban aplicando esa forma de pensar a estos galileos y le estaba diciendo: Jesús, estos galileos, si padecieron tales cosas, menudas sabandijas serían. Y entonces Jesús le dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? A mí me enseñaron de chiquito que había pecados veniales y pecados mortales. Y había también pecados piadosos. Por ejemplo, yo podía mentir, pero no era pecado, porque era con un buen motivo. O sea, me enseñaron a clasificar los pecados. Pecados gordos, pecados graves, pecados gordísimos, pecados piadosos. Pero Jesús le dijo: oye, ¿pensáis que estos eran más pecadores? La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Tal vez tú y yo creemos que somos buenos. Yo me creía bastante bueno, pero sin embargo, cuando empecé a conocer a Jesús, descubrí que todo mi ser está diseñado para hacer lo que no le agrada a Dios. Como decía David: en pecado me concibió mi madre. Y le dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué se consigue pecando? Pues se consigue la muerte. El mísero salario del pecado es la muerte. Y entonces Jesús le dijo algo más. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Parece que una torre cayó y mató 18 personas. No se sabe muy bien de qué estaba hablando Jesús. Algunos dicen que tenía que ver con la construcción de este acueducto de Pilato y que entonces, por trabajar en algo desagradable a Dios, la torre se les había caído encima. No se sabe bien, pero sí se sabe que la gente decía: si se le cayó una torre, es que eran más culpables que todos. Y sabes que en nuestra manera de pensar, a nosotros nos agrada pensar que el otro es más malo que nosotros. Porque si yo digo que tú eres más malo que yo soy más bueno que tú. ¿De acuerdo? Y hay gente que de esto hace un deporte, que está constantemente echándole polvo encima a los demás para quedar él más limpio. Constantemente le está pasando una mano de brea a todos, porque entonces, claro, si todos están con brea, yo, mira, parezco que soy un esquimal del polo, que soy un osito polar. Y es una manera de pensar que tiene que ver con nuestra propia justicia. Porque desde que el hombre se alejó de Dios, el hombre le echa la culpa a los demás para eximirse de culpa él mismo. Pero la palabra de Dios dice que delante de Dios ningún hombre puede justificarse. Delante de Dios
todos daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho nosotros. Y el día que me tenga que presentar delante del Señor, de nada servirá que yo diga, sí, Señor, yo robé una manzana, pero mi amigo robó 10 manzanas. Y el Señor va a decir, bueno, mira, lo que hizo tu amigo lo habrá hecho tu amigo, pero yo te digo que tú robaste una manzana y ahora tienes que dar cuenta por la manzana que has robado. Delante de Dios no hay atenuante, no hay justificantes. Porque ¿quién podrá justificarse delante del Dios que todo lo conoce, delante del Dios que todo lo sabe, delante del Dios que es completamente justo, que es completamente recto? Y sabes que Jesús dijo en Lucas 13:5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y muchos dicen que esto que dijo Jesús lo dijo pensando en Jerusalén. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser destruida. Esto efectivamente ocurrió en el año 70. El general Tito, el ejército romano, arrasó Jerusalén, hubo una gran matanza. Y de hecho Jesús le dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, tierra de por medio porque no vais a poder sino salvar vuestra vida. Pero Jesús iba mucho más allá de anunciar lo que iba a pasar sobre la ciudad. Sobre la ciudad de Jerusalén, lamentablemente, Jesús lloró y dijo, ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos como una gallina junta sus polluelos? Y Jesús anunció que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero cuando Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, va más allá de Jerusalén. Lo que está diciendo es que si el hombre, si la mujer, si tú, si yo no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro pecado permanece y el pecado trae consecuencias. Escucha, si tú y yo tenemos un problema, no significa que estemos pecando. Pero si tú y yo pecamos, tendremos problemas. Repito, si tú y yo tenemos problemas, no significa necesariamente que estamos pecando. Puede que sí, puede que no. Dios lo sabe y tú tal vez lo sepas. Pero si tú y yo pecamos, siempre habrá problemas, porque el pecado acarrea problemas en sí mismo. Acarrea problemas con Dios, el pecado nos separa de Dios. Acarrea problemas con nuestros seres cercanos, porque nuestros seres cercanos son los primeros que se dan cuenta de nuestros errores y sufren nuestros errores. Inclusive el pecado acarrea problemas a la comunidad. ¿Sabes que dice que por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero la boca de los impíos lo trastorna todo? La nación que le da la espalda a Dios es una nación que tendrá problemas de diferentes colores. Y si la nación donde estamos le da la espalda a Dios, los que vivimos dentro de esa nación evidentemente sufriremos las consecuencias del error nacional, aunque tal vez tú y yo no hemos cometido el mismo error. Y sabes que, hermanos, en otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a las personas es hora de cambiar. Es hora de cambiar. ¿Qué cambiar? ¿Cambiar qué? La forma de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que dejar de juzgar por nosotros mismos. Hay que dejar de seguir nuestras propias opiniones. Hay que dejar de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no vale, no sirve, ni arregla nada. Al contrario, lo que pretende limpiar lo ensucia, lo que pretende arreglar lo rompe. Nuestra propia justicia no nos salva. Nuestras propias justificaciones no nos salvan. Yo puedo echarle la culpa a todos y tal vez hasta tenga la razón, pero eso no me libra a mí delante de Dios de mi propia falta, de mi propio pecado. La técnica que tenían los judíos de rápidamente encasillar y empaquetar al que tenía un problema diciendo, lo que pasa es que tú has pecado. Es como, mira, me hace acordar, hay personas que dicen, es que no estás sano, es que te falta fe. Eso me lo dijo a mí un curandero una vez.
te falta fe. Era un curandero, fíjate. Hablándome, el tío de fe, claro, yo era ignorante y yo decía, debe ser que no tengo fe. Pero, esa vez que esa iglesia había una persona enferma y el pastor dijo, yo siento que si ayunamos todos, esta persona va a ser sana. Creo que era un paralítico, una historia de esta. Y claro, pusieron un día de ayuno y ayunaron todos. Claro, ¿qué no vamos a hacer por un hermano que está enfermo? Y cuando llegó el día oraron y quedó tan enfermo como antes. Claro, qué compromiso para el pastor que había dicho, el Señor me ha dicho que si oramos y ayunamos, o ayunamos y oramos, se sana. Y claro, el pastor se vio entre la espada y la pared y de pronto tuvo una idea salvadora y dijo, ¿quién comió? Y ahí un pobre muchacho dijo, pastor, yo comí un caramelo. ¡Ajá! Es por el caramelo que comiste. No es que yo escuché mal y me equivoqué. Y ¿sabe? Esa manera de pensar hay que dejarla, hermanos. Es hora de cambiar nuestra manera de vivir y es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Es hora de dejar la justicia propia a un lado. Es hora de dejar de justificarnos a nosotros mismos echándole la culpa a los demás. Es hora de dejar de ver el ojo ajeno para librarnos del nuestro. Es hora de cambiar la manera de pensar. El Señor Jesús enseñó que el pecado, claro que trae consecuencias. Por eso Él enseñó a arrepentirnos de los pecados. La Biblia dice que el que encubre su pecado no va a avanzar. Yo puedo encubrir mi pecado, pero no avanzaré. Yo puedo disimular mi pecado, pero me frenaré. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, hay algo maravilloso que ocurre. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que Dios no te castiga como te merecieras, sino que te regala el perdón que Jesús ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Qué bonito, hermanos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel, Jesús es justo para perdonarnos de verdad, para perdonarnos en forma completa y absoluta. Pero ¿cómo puede Dios perdonarme a mí por lo que yo he hecho? Es fácil, Jesús pagó por ti, por mí. Jesús murió por ti, por mí. Jesús pagó la deuda que tú y yo teníamos. Por eso podemos tener un perdón real. No un perdón de mentirijilla, no un perdón de hoy para mañana. No, un perdón real, un perdón eterno. Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Esa es la forma de pensar de Dios. Eso es lo que el Señor piensa. Esa es la justicia de Dios. Si tú y yo pecamos, de nada sirve que yo empiece a justificarme, a echarle la culpa a este y al otro, a tratar de esconderlo. ¿De qué sirve? De nada. De nada. Al contrario, Jesús dijo, si no te arrepientes, perecerás. Si no os arrepentís, pereceréis todos. Pero Señor, yo soy mucho más bueno que Él. Pero perecerás, porque la paga del pecado es muerte. Pero si acudes a Jesús y recibes su perdón y te apartas del pecado, vivirás, 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 vivirás. Hay personas que intentan constantemente disimular que han metido la pata. Siempre son como el gato, caen parados, ¿no? Siempre parece pero hay personas que viven atormentadas por la culpa. Hay personas que viven recriminándose a sí mismos las cosas que han hecho. ¿Sabes que recriminarnos a nosotros mismos tampoco limpia la mancha? Tampoco limpia la mancha. Si yo tengo una mancha y la refriego, me haré un agujero en mi carne, pero no limpiaré la mancha. Porque las manchas de nuestra vida solamente se lavan con un detergente maravilloso que se llama la sangre de Cristo.
Su sangre nos limpia de todo pecado. Ni ocultarlo, ni maquillarlo, ni hacerse un agujero tratando con un estropajo de acero de quitar la mancha de mi alma. La sangre de Cristo me limpia de pecado. Eso es lo que el Señor nos pide, que nos cambiemos, que nos arrepintamos. A veces pensamos que el arrepentimiento es para cuando uno comienza la vida cristiana. Claro que sí, porque si no nos arrepentimos, no podemos entrar en el reino de los cielos, no podemos nacer de nuevo. Pero el arrepentimiento es una constante para el cristiano. Si algo caracteriza a un cristiano es que es un hombre, una mujer perdonada, redimida, rescatada. Y entonces, si algo caracteriza a un cristiano, que con facilidad confiesa su pecado, pero confiesa que el Señor le ha perdonado. Lo que caracteriza a un cristiano es la capacidad de volverse a Dios tantas veces haga falta, tantas veces haga falta, de decir, perdón, me equivoqué, recibo el perdón, sigo adelante. Aleluya. Hermanos, es hora de cambiar, es hora de cambiar, es hora de volverse a Dios, es hora de cambiar nuestra manera de pensar, es hora de dejar de encubrir y tapar. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que cambiar la manera de enfrentar el pecado. Hay que cambiar la actitud hacia el pecado. Hay que volverse a Dios creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz cuando murió y resucitó por cada uno de nosotros. Escuchen, mucha gente habla de Jesús, pero solo los cristianos declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Dios hecho hombre, que expió nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Solo los discípulos, y por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Se te puede caer el techo encima y aparecerás en el paraíso y no en el infierno. Y sabes que cuando Jesús hablaba todo esto, dijo también algo más. Y les contó una parábola. Una parábola. Si me acompañas ahí en el Evangelio de Lucas 13:6, dice, dijo también esta parábola Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Un ángel del Señor nos regaló hace poco higos en almíbar. Qué bueno que están los higos. Qué bueno que están los higos. Espectacular. Y de una higuera que está por ahí, no voy a revelar la fuente porque si no, no va a quedar higo en esa higuera. Y yo quiero que me sigan trayendo dulce de higos. Bueno, luego de este aviso comercial, ¿sabes? La higuera es un árbol maravilloso. Era típico de las tierras de Palestina, de las tierras de Israel. Y entonces Jesús dijo, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Es decir, en la viña habían hecho un lugar y ahí estaba la higuera. Yo no sé si has visto tú que las vides tienen una característica, que el suelo está muy limpito. ¿Habéis visto eso? Como los olivos. ¿Por qué el suelo está limpito? ¿Porque los viñadores son muy, muy limpitos? ¿Quién sabe? Muy bien, los nutrientes del suelo tienen que ir todos a la vid. No pueden dispersarse ahí con yerbajo y otras plantas. Por eso limpian tanto para que toda la savia vaya ahí a la vid. Y de hecho, sabes que algunos fruticultores lo que hacen cuando ven mucho fruto verde en una misma rama, sacan algunos. ¿Para qué? Para que la savia llegue bien y tengan frutos buenos y no un montón de frutitos a medio cocinar. Y entonces Jesús dijo, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella.
Dice, ¿cuándo es la época de los higos? Ahora, ¿no? Vamos a comer unos higos, vamos. La higuera, ni un higo. ¿Qué es esto? Pero si estuve esperando toda la temporada, no había un higo en la higuera. La higuera estaba ahí, hojita, ramita, ni un higo. Y entonces llama al viñador y le dice, vente para aquí. A ver, hace 3 años que me pasa lo mismo. 3 años que estoy esperando para venir a coger unos higos y dárselo al ángel que hace higos en almíbar, y no hay higos. Y no lo encuentro. 3 años. Córtala. Se acabó la historia. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué es lo que dijo el dueño de la higuera? Dijo, mira, tengo una higuera. Vino un año, no hubo fruto. Bueno, voy a esperar el segundo año, vamos a dar una oportunidad. El segundo año no hubo fruto. Bueno, vamos a esperar un año más, porque quizá hasta que agarre viaje y no había fruto. Ya está, cortémosla, porque está inutilizando la tierra. Es decir, está absorbiendo, está tomando nutrientes, está tomando agua y no produce nada. Córtala. Córtala. ¿Sabes que en Juan capítulo 15, 1-3, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto ocurre en las viñas, cuando un pámpano, cuando una ramita no lleva fruto, se la quitan para que no desvíe savia. Para que la savia vaya a los pámpanos, a las ramitas que sí llevan fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es algo que en el campo se entiende bien. No tiene sentido tener un árbol que está chupando agua, fertilizantes, sustancias, nutrientes y no produce. El fruticultor, el viñador, espera que el árbol produzca. De hecho, en Isaías capítulo 5, Dios, a través del profeta, canta acerca de una viña. Dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había desplegado, la había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Había hecho también un lagar. ¿Para qué sirve el lagar? Para pisar la uva y tomar el mosto, que luego va a ser el vino. Y dice, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres, uvas inservibles. Hebreos va a decir algo más, va a decir, la tierra que bebe muchas veces la lluvia que cae sobre ella y no produce hierba provechosa, está próxima a ser quemada. Si tú emprendes un negocio, esperas que el negocio te dé un fruto. Y si el negocio no te da fruto, pues debes dejar el negocio. Si tú plantas una planta, esperas que te dé fruto. Y si no te da fruto, podemos entender que el viñador dijo, mira, córtala. Sin embargo, el viñador le dijo algo al dueño de la higuera maravilloso. Le dijo, escucha, déjala un año más. Déjala un año. Espérate, no la cortemos este año. Vamos a darle un año más a la higuera. Mira, yo sé que en 3 años no te ha dado fruto. Yo sé que en 3 años tú has gastado, has estado ahí esperando. La higuera no te ha respondido. Vamos a darle un año más. Déjala este año. Yo voy a cavar alrededor de ella. Voy a cavar, la voy a abonar, voy a meterle un fertilizante, voy a meterle ahí algo especial. Yo creo que la higuera puede dar fruto. Yo creo que esta higuera es rescatable. Yo creo que merece una nueva oportunidad. Y sabes que
Qué tremendo es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Qué tremendo que aunque el Señor dice, mira, si yo planto una vid es para que me dé uvas. Si yo planto una higuera es para que me dé fruto. Y en esto Dios es claro. De hecho, Jesús en los últimos días rebuscó en una higuera y la higuera tenía mucha hoja, pero no tenía fruto. Y de hecho Jesús dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Pero el viñador aquí dijo, espérate, vamos a darle una nueva oportunidad. Vamos a esperar un poco más, vamos a trabajar, vamos a tratar, vamos a ahondar, vamos a removerle las raíces para que pueda dar fruto. Y bueno, si diere fruto, bien, y si no, ya tú al año la cortarás. Entiendo, pero mira, vamos a dar. Y sabes que Dios envió a Jesús. Y Jesús es como el viñador que dice, voy a darte un año más. Voy a trabajar con tu vida. Voy a acabar en tu vida. Voy a darte algo que tal vez necesites. Pero yo creo que tú puedes dar fruto. Que tú puedes dar fruto. Y hermanos, cuando el Señor dijo arrepentíos y creed en el Evangelio, habló de cambiar una manera de pensar frente al pecado, habló de dejar de autojustificarnos, habló de dejar de estar constantemente juzgando y condenando a los demás para limpiarse uno mismo, habló de aceptar su propia justicia, pero también habló de saber aprovechar las oportunidades. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras todavía se le puede encontrar. Hoy es el día de salvación. Hoy tú y yo podemos encontrar a Dios. Hoy tú y yo podemos acudir a Jesús. Hoy tú y yo podemos pedir perdón y ser perdonados. Hoy todavía podemos cambiar. Hoy todavía hay tiempo para cambiar el rumbo de nuestra vida. Hoy todavía hay tiempo para enderezar nuestra manera de hacer las cosas. Hoy todavía hay tiempo. Y entre tanto se dice, hoy nosotros tenemos que entrar en la oportunidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Porque la oportunidad no se va a dar para siempre. La oportunidad no es indefinida. Escucha, tienes la oportunidad de estudiar, aprovecha la oportunidad de estudiar. No siempre habrá oportunidad de estudiar. Tienes la oportunidad de hacer algo, aprovecha. Tienes la oportunidad de poner la mano en el arado. Entre tanto se dice hoy, hazlo. Porque Dios espera que tú y yo demos fruto. Dios espera que tú y yo respondamos a lo que se nos está dando. ¿Sabes que Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir? ¿Sabes que las oportunidades representan responsabilidad? Las oportunidades representan la responsabilidad de responder a la oportunidad que se nos está dando. Debemos aprovechar. Jesús decía, entre tanto que es de día, yo trabajo, porque va a venir la hora en que no va a ser de día y ya no vamos a poder trabajar. Hermanos, es necesario dejar de decir mañana. Vuelva mañana. Vuelva mañana. Señor, mañana empiezo. Te prometo que el año que viene me pongo las pilas. El año que viene puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Entre tanto se dice, hoy hay que aprovechar la oportunidad que tenemos hoy. Hoy. Dicen, hay muchos testimonios de personas que han estado a punto de morir. En situaciones donde la muerte era inminente. Y muchas de esas personas, ¿qué pensaron en ese momento? Pensaron en lo que tendrían que haber hecho y no hicieron. Ay, tendría que haberle dicho que la quiero. Ay, tendría que haberle dicho que lo amo. Ay, tendría que haber visitado a mi papá, a mi mamá. Ay, tendría... Y empiezan las oportunidades que hemos perdido. Pero qué bueno que el Señor es un Señor de segundas oportunidades. Y hoy es un día para cambiar.
Hoy es un día para dejar de pasar por alto las oportunidades que Dios te está dando. Dios nos está dando oportunidades. Quiero decirte que Dios nos está dando oportunidades delante nuestro. Dios está extendiendo tiempos. Dios está alargando plazos para que tú y yo tengamos la oportunidad de dar fruto. La oportunidad. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, la higuera nos enseña que no se puede estar en la vida chupando, chupando, chupando y no dando. Dios no está de acuerdo cuando alguien toma y no da. Dios no está de acuerdo con ¿cómo se llama? Esos animalitos que chupan. La sanguijuela. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame. Dios no está de acuerdo con la idea de que todo el mundo debe, como dicen, el universo conspira a mi favor. Eso es mentira. Porque hay personas que piensan que todo el mundo debe darles a ellos. Y ellos agarrar. No es así. La higuera nos enseña que Dios quiere que de lo que recibimos, demos. Que estamos en situación privilegiada. La higuera estaba en la viña estaba cercada, la viña estaba desplegada, la viña estaba rodeada, estaba cuidada. Hermanos, hermanas, tú y yo estamos cerca del reino de Dios. Tú y yo estamos en el reino de Dios. No hay una situación más privilegiada que esa. Por lo tanto, podemos dar fruto. Podemos oír la palabra, retener la palabra y dar fruto a 30, dar fruto a 60, dar fruto a 100 por 1. ¿Sabes? Hoy es el tiempo de la segunda oportunidad. Pero quiero decirte que para la higuera fue la última oportunidad. 1 año más y listo. Le habían dado 3 años, le extendieron 1 año. Hermano y hermana, tenemos que aprovechar el tiempo de la oportunidad. Hoy es el día de volverse al Señor. Hoy es el día de cambiar nuestra manera de pensar frente al pecado. Hoy es el día para aprovechar las oportunidades que tenemos. Cada día tenemos oportunidades para servir al Señor. Cada día tenemos oportunidad para hablar del Señor a otras personas. Cada día tenemos oportunidad de hacer lo bueno de parte del Señor. Cada día podemos volvernos al Señor y hacer lo que Él quiere y dar fruto en abundancia. Es el tiempo de aprovechar la oportunidad. Es el tiempo de cambiar la manera de pensar. Si mi manera de pensar me está impidiendo aprovechar las oportunidades que Dios me da, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de actuar. Hay que volverse al Señor de todo corazón. Y Él va a ser amplio en perdonar. Él va a ser amplio en obrar en tu vida, en mi vida, para que demos fruto a 100 por 1. Inclina tu rostro por un momento. Señor, queremos darte gracias en este día por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, nos has elegido y nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto sea abundante y nuestro fruto permanezca. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos concedas cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de entender. Ayúdanos a volvernos a ti de corazón. Ayúdanos a aprovechar la segunda oportunidad. Ayúdanos a venir a tu cruz. Ayúdanos a venir a ti, Jesús, en este momento. No queremos dejar pasar más tiempo. Ayúdanos, Señor. Bendito Jesús.
Bendito Rey. Señor, ayúdanos en este día a dejar de autojustificarnos. Ayúdanos en este día a dejar de ocultar nuestros errores y equivocaciones. Ayúdanos, Señor, a venir a ti para pedir perdón, para reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a hacer las paces contigo en este día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tratar con el pecado como tú quieres que tratemos. Ayúdanos a dejar de intentar limpiar el pecado con detergentes que no sirven. Ayúdanos a acudir a la sangre que derramaste, esa sangre que nos limpia de pecado. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar fruto de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a dar fruto de lo que recibimos. Ayúdanos a no perder la oportunidad. Ayúdanos a aprovechar bien las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos a no postergar las decisiones. Ayúdanos a no insistir en lo que no aprovecha. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, habla con cada uno de nosotros. Porque necesitamos que tú nos hables en forma personal ahora. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor. Necesitamos. Dijo el Señor a todos los sedientos, venid a las aguas. Dijo el Señor a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven a la gracia del Señor. Acércate al trono de la gracia. Acércate a ese lugar donde el Señor está sentado. Donde las cosas no dependen de tu éxito ni del mío. Donde el resultado no tiene que ver con lo que somos capaces nosotros. Acerquémonos al trono de la gracia. A ese trono donde podemos recibir gratuitamente el perdón, la restauración, el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Tanto trabajo en cosas que no sacian, en cosas que no aprovechan, tanto dinero en algo que no tiene nada que ver con la eternidad. Dijo el Señor, oídme atentamente y comed del bien, y vuestra alma se deleitará. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dijo el Señor. Oíd y vuestra alma va a vivir. Escucha al Señor, porque es día para cambiar tu forma de pensar. Es día para renovar nuestro entendimiento. Es día para recibir un pensamiento de Dios a cambio de los nuestros. Es día para dejar nuestra manera de pensar, que a veces nos parece tan correcta, pero no es la del Señor. Es día para decirle, Señor, dame tus pensamientos. Señor, dame tu palabra. Háblame, Señor. Quiero oír tu voz en esta mañana, porque aún tengo la oportunidad de hacerlo. Aleluya. Bendito Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Todavía el Señor está cerca. Es el momento de buscar al Señor.
Es el momento de volvernos a Él. Es el momento de arrepentirnos y volvernos de corazón. Deje el impío su camino. Dejemos de hacer lo malo. Dejemos nuestros malos pensamientos. Volvámonos al Señor. Él tendrá de nosotros misericordia. Volvámonos al Dios nuestro. Él va a ser amplio en perdonar. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Su camino no es mi camino. Dejemos nuestro pensamiento. Dejemos nuestra manera de caminar. Busquemos la que Él tiene. Busquemos la que Él tiene. Es mucho más alta. Es mucho más buena. Es mucho más perfecta. Hoy es un día para cambiar mi forma de pensar. Hoy es un día para recibir pensamientos del cielo. Hoy es un día para oír la voz del Señor. Hoy es un día para recibir perdón. Hoy es un día para aprovechar las oportunidades. Entre tanto se dice hoy, tenemos oportunidad de entrar en reposo, en paz, en amistad. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame. Si necesitas un cambio, Por la levanta tu mano allí donde estás y dile: Señor, quiero cambiar. encontré Es el momento de cambiar. en ti. Es la hora de cambiar. Dejar pensamientos, dejar maneras de hacer las cosas. Ahora sé que las Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, me vuelvo a ti de corazón. Tus pensamientos, tus caminos. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame. Por el poder de tu amor. Cámbiame, Señor, en esta mañana. Enséñame. Aleluya, levanta tu mano, dile: Señor, hoy quiero cambiar. Es tiempo de cambios. Es tiempo de cambiar. La oportunidad está delante tuyo. Aprovechala. Aprovecha. Hay una oportunidad delante tuyo. Y al esperar nuevas fuerzas No todo está perdido. tendré y me levantaré Deja que el Señor como las águilas. cabe en tu vida Poder de tu amor. para que des fruto abundante. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocerte más de ti, Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Vamos a decirle juntos al Señor: